Dios les bendiga mucho. En esta ocasión nos preparamos para estudiar la lección número 5, ¿por qué fracasan las familias y cómo evitarlo? El texto central dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pensamiento central de la clase es si hacemos la perfecta voluntad de Dios dictada en las Escrituras y dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, todo no será para bien. Y a continuación les presentamos las lecturas que estarán en Josué 24:15, Jueces 14 del 1 al 3, Jueces 16:4, Primera de Samuel 3:12 al 14, Primera de Samuel 15, 1:10 al 12 y en Efesios capítulo 6 versos del 1 al 4. En la segunda parte de esta lección ya hablamos de un juez de Israel. Ahora vamos a hablar de el sacerdote Elí. Primera de Samuel capítulo 3 verso 12 al 14 dice: Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote que había en el pueblo de Israel. Aquí hay una gran tragedia en esta familia. Esta familia era una familia sacerdotal, era la familia encargada de llevar a cabo los servicios en el templo, los sacrificios y todas las demás ceremonias que habían establecidas en el pueblo de Israel. Amén. A quien más se le da, más se le exige, hermano. Gloria al nombre del Señor. Trabajar para el Señor es bien importante y conlleva una gran responsabilidad. Dios demandaba de ellos que tenían que guardarse para Él, guardar el testimonio, la devoción, buscar la santidad, el amor al prójimo y la santidad de todos los utensilios y todo el servicio de la casa del Señor. Amén. La familia de los sacerdotes tenía que dar un ejemplo extraordinario, porque eran los que se presentaban delante del Señor con los sacrificios y las ofrendas del pueblo y eran los que hacían la expiación por el pecado. Sin embargo, tenemos este sacerdote, el sacerdote Elí, que ministraba en la casa de Jehová, y dice la palabra en el capítulo 2 de Primera de Samuel, verso 12, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y usted se va a preguntar, ¿cómo el sumo sacerdote tenía unos hijos impíos que no tenían conocimiento de Jehová? Bueno, primeramente Elí descuidó su labor como educador en la familia. Usted no le puede dejar toda la educación a los maestros de escuela bíblica ni a los maestros de la escuela secular. Usted como padre es educador en su casa. Escúcheme bien, usted es el primer educador de sus hijos en la casa. Papá, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que estando en el templo, en el lugar del tabernáculo, estos muchachos no tuvieran conocimiento de las cosas de Dios cuando se supone que su papá los hubiera entrenado en el servicio sacerdotal? Primero, Elí descuidó su labor, descuidó su función como papá. Dice que los sacerdotes, ¿verdad? Era costumbre que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, ¿verdad? Ellos profanaban las ofrendas, hermano, y cogían la mejor parte para ellos. Cuando ya Dios había dado instrucciones específicas de cómo se iban a hacer esos sacrificios, y gloria al Señor, lo estaban haciendo deshonrando la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que ellos estaban haciendo un desorden espiritual en el templo. Había un desorden espiritual en la ceremonia de los sacrificios, hermano. Usted como pastor, como ministro del evangelio, no le puede permitir a sus hijos ser desordenados en la casa de Dios. La ley empieza por la casa, hermano. A los hijos de los pastores se les educa, a los hijos de los pastores se les enseña. Que lo mismo que usted le exige a los miembros de la iglesia, se lo tiene que exigir a ellos y con más demanda. Dígamelo a mí, con más demanda. ¿Por qué? Porque son el testimonio pastoral, son el testimonio de ese hombre que Dios ha puesto en ese templo para ser ministro del evangelio.
hay una presión bien fuerte sobre los hijos de los pastores. Pero si los pastores son buenos educadores en la palabra, son responsables, sus hijos van a honrar su ministerio, hermano. De eso yo me siento orgullosa, ¿verdad? Porque mi padre fue bien recto. Gloria al nombre del Señor. Y mi padre era un hombre ordenado. Y lo digo con mucho orgullo y con mucho respeto. Y no nos permitía utilizar el templo para jugar, para estar brincando y saltando. No, no, no. Esto era una cosa, hermano, bien solemne. Nuestro papá nos educó de cómo uno se conducía en la casa de Dios, hermano. Eso es lo que tienen que hacer los ministros. Eso es lo que tienen que hacer los padres. Enseñarles que las cosas del templo son santas, hermano. Gloria al nombre del Señor. Desafortunadamente en el tiempo de hoy se han permitido tantas cosas, hermano, que no se ha respetado la santidad de la casa de Dios. Así que allí estaban los hijos de Elí, que eran impíos, que eran pecadores, que estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios, porque incluso ellos estaban en el templo, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor, y se acostaban con las mujeres en las puertas. Mira, hermano, eso era un desorden, una cosa terrible, hermano. Estaban cometiendo pecados terribles dentro de la casa del Señor, hermano. El atrio estaba lleno de pecado por estos muchachos, gloria al nombre del Señor, que estaban haciendo y deshaciendo, enamorando a cuanta mujer entraba por allí, hermano, deshonrando la casa de Dios, hermano. Tenga cuidado con esos lobos que se meten, aleluya, a molestar a las siervitas, hermana, no se deje engañar por los hijos del diablo, esos son impíos, gloria al nombre del Señor. Dice que Elí ya estaba viejo, verso 22, 1 Samuel 2, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él les decía, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces Dios se suscita un sacerdote como Samuel, porque estos charlatanes no supieron apreciar el legado de sacerdocio que tenían delante de sí. Cuando usted no aprecia el legado, cuando usted no aprecia el ministerio, cuando usted no aprecia el altar de Dios, Dios lo va a desechar de su presencia, ¿sabe? Dios lo va a sacar Dios, no lo va a sacar el hombre, lo va a sacar Dios, amén. Gloria al nombre del Señor, porque las cosas del Señor son santas. Y los hijos de los ministros, los hijos, aleluya, de los adoradores, de los evangelistas, de todos los que ministran, de los maestros, tienen que ser personas que también sean guiadas en rectitud. Mire, y si no le sirven al Señor, por lo menos que respeten las cosas de Dios, hermano, que no sean unos desordenados dentro de la casa del Señor. Así que el descuido espiritual fue muy grande en la vida de Elí y en sus hijos. Él los amonestaba, pero no oían. Y Dios le advierte al sacerdote Elí todo lo que venía a su familia por el pecado de ellos. Se levanta Samuel para que sea el sucesor de esta familia. En 1 Samuel 3, del 1 al 21, ¿verdad? Gloria al Señor. Y se presenta el llamado del joven Samuel y las palabras del juicio para el sacerdote Elí y su familia. Dice el verso 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Iban a perder la salvación. Eran desechados de la presencia del Señor por haber profanado el templo del Señor. Era el tiempo final de la era de los jueces. Aquí estamos viendo otra transición. Vimos la transición de Josué hacia los jueces, los 13 jueces que tuvo Israel. Aquí estamos viendo la transición
gloria al nombre del Señor, aleluya, hacia la figura de Samuel, que era el sacerdote, gloria al nombre del Señor, que iba a ser ese sacerdote que iba a gobernar al pueblo o que iba a tener la función de dirigir la parte espiritual del pueblo de Israel. Era una época de decadencia espiritual dentro de la nación de Dios por culpa de la familia sacerdotal. En este mundo de hoy, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, las familias sacerdotales que se refieren a las familias del ministerio no están conformes a la voluntad de Dios. Pero hay gente que sí, todavía hay pastores y hay ministros que se mantienen en la senda antigua. Todavía hay hombres y mujeres de Dios responsables con la casa de Dios y con el cuidado que deben tener hacia sus hijos y hacia el ministerio, hermano. Eso es bien importante, gloria al Señor. Este es un mensaje de alerta para usted que es papá, que está en el ministerio, que mantenga la rectitud y la integridad dentro de su casa, gloria al Señor. Dios juzgaría para siempre a la casa de Elí por el pecado, por todas las transgresiones que estaba haciendo esta familia. No solamente ellos estaban pecando, sino que hacían pecar al pueblo de Dios, porque eso es lo peor, que un líder no dirija bien su casa y también lleve al pueblo hacia el precipicio. Más adelante el apóstol Pablo le habla a los ministros que el que no gobierne bien su casa, ¿cómo va a gobernar la grey de Dios? Si en su casa hay desorden, ¿cómo usted puede ser un buen ministro del evangelio? Si sus hijos hacen lo que le da la gana en su casa, usted no pone orden, allí se hace lo que usted quiere. Mire, yo tengo este testimonio. En mi casa mi papá nunca permitió que se metiera una sola cerveza. Podía venir quien fuera, hermano. Gloria al Señor, aleluya, incluso familiar. En mi casa no podían haber bebidas alcohólicas. Nunca en aquella nevera entró algo impropio, hermano. Gloria al Señor, porque mi papá no lo permitía. Si usted iba a mi casa, usted tenía que ir vestida decentemente y con orden. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor, porque el ministro de Dios tiene que poner respeto en su casa. El hombre de Dios pone respeto en su casa, pone reglas en su casa. Incluso a nosotros nos decía, el que no esté aquí a las 11 va a tener consecuencias, hermano. Y así fue, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden. Si usted no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? Si en su matrimonio todo el tiempo es una garata como ministro, usted se tiene que arrepentir, hermano. Si su matrimonio no está funcionando debido y correctamente, usted tiene que arreglar cuentas con Dios, hermano. ¿Cómo usted le va a pedir a la iglesia que tenga una familia ordenada y recta cuando usted en su casa no sabe gobernar bien la suya? Amén. Su esposa hace lo que le da la gana, usted hace lo que le da la gana y todo el mundo anda en desorden y los hijos son unos desordenados. No, amado hermano, eso hay que erradicarlo del pueblo de Dios. Hay que comenzar a pedir cuentas, aleluya, porque estamos en unos tiempos finales, en unos tiempos difíciles. Usted tiene que aprender a gobernar bien su casa. Si usted es un buen padre, si usted es un buen líder, si usted es un buen esposo, usted va a ser tremendo ministro del evangelio. Así que sépase bien que ese es el orden de Dios. Un hombre desordenado no va a ser un buen ministro del evangelio. Un hombre que permite que sus hijos hagan y deshagan no puede ser un buen ministro del evangelio. Así que ojo con eso, amado hermano, en el amor del Señor, amada hermana, amada pastora, gloria al Señor. Sea, gloria al Señor, recto en su casa, de la misma manera que es recto en su iglesia. Exíjale a sus hijos responsabilidad, exíjale a sus hijos que cumplan sus deberes, que cumplan con su familia, si están casados también, no le esté pasando la mano cada vez que hacen algo indebido. Haga la corrección necesaria, porque eso es importante dentro del pueblo de Dios. Dios es amor, pero es también fuego consumidor, hermano. El padre de familia tiene que velar por la salud material y espiritual de los suyos. Tienes que cumplir tu misión como padre, tienes que cumplir tu misión como líder del evangelio. Tienes que andar en rectitud, gloria al nombre del Señor, aleluya. La casa de Elí no sería más espiada. No habría perdón de Dios para esa familia, porque era grande el pecado en esta familia sacerdotal. Así que arrepiéntete. Arrepiéntete si tu familia está en desorden, si están haciendo cosas indebidas dentro de la casa de Dios. Es tiempo de arrepentirse y arreglar y restituir, hermano, lo que está mal dentro de nuestras familias y dentro de la casa de Dios.
Tercera parte de la lección. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. 1 Samuel 15, verso 1, 10 y 2. Ya hablamos de los jueces. Ya hablamos de los sacerdotes. Vamos con los reyes. Amén. Dice 1 Samuel 15, 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Por qué había rey en Israel? Porque el pueblo quería un rey. Y entonces Samuel estaba llorando, estaba triste, y Dios le dijo: mira, Samuel, no llores más por el pueblo. Ellos quieren rey, yo les voy a poner un rey. El rey le va a quitar los hijos, le va a quitar los impuestos, le va a quitar sus casas, le va a quitar sus viñas, le va a quitar todo. Pero como ellos quieren imitar al mundo y quieren tener un rey, se acabó el reino teocrático de Dios, y entonces piden una figura de gobierno, que es el rey. Y aquí viene Saúl, escogido por Dios, guapísimo, de la cintura, de hombros para arriba, era un hombre altísimo. Gloria al nombre del Señor, amén. Pero a veces las cualidades físicas no son suficientes. Hace falta ver la integridad del corazón. Déjeme decirle, Saúl, cuando usted lee la historia de Saúl, la historia de Saúl es terrible. Dios lo llenó con el Espíritu Santo y todo, con el Espíritu de Dios en aquel entonces. Y ese hombre hasta profetizó, gloria al nombre de Jesús. Por eso se decía Saúl entre los profetas. Fue mudado, dice la Biblia, que su corazón fue mudado. Y esta es una de las porciones escriturales que más a mí me gustan, porque cuando usted va a ser líder, cuando usted va a tomar una encomienda, es importante cómo Dios se mete en ese corazón y lo transforma y lo cambia conforme a su voluntad. Así que la transformación de Saúl fue una cosa espiritualmente poderosa. Pero ¿qué pasó en el camino? Gloria al Señor, aleluya. Mire, en el verso 10 y al 12 dice: vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Amén. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué pasó con Saúl en el camino? Saúl comenzó a desobedecer la palabra de Dios. Dios le dijo: vete a Amalek, destruye, haz lo que tú quieras. Haz allí, olvídate, destruye esa nación. ¿Qué pasó? Saúl no lo hizo como el Señor se lo pidió, y se trajo incluso al rey, se trajo las cosas que habían allá, se trajo todo el botín de guerra. Cuando Samuel oye todo aquello y ve todo aquello, le dice: pero muchacho, ¿qué tú has hecho? No has obedecido la palabra de Dios. Entonces Dios comienza a sentir pesar de haber puesto a Saúl como rey, porque no estaba obedeciendo, hermano. La obediencia para Dios es bien importante. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que Saúl descuidó su parte como hombre de Dios, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. El pueblo de Dios no solamente rechazó el ministerio del anciano Samuel, sino al mismo Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Y vemos cómo la obediencia de parte del rey Saúl hacia Dios va menguando. Saúl finalmente es desechado y sacado de la presencia de Dios, de tal manera que le envía un espíritu inmundo para que esté molestándolo todo el tiempo, un espíritu maligno. Porque el que se aparta de Dios, hermano, recibe la visita del espíritu inmundo y vuelve a esa casa que está limpia y entra en el corazón. Gloria al nombre de Jesús. Así que Saúl había tenido una gran victoria, pero tomó del botín, y Dios siempre les decía que no tomaran del botín porque era anatema, era maldito. Todo aquello que ellos conquistaban, ellos lo tenían que quemar, desechar. Gloria al nombre del Señor, se tenían que deshacer de ello. Saúl no lo hizo y eso no le agradó a Dios. Esta obstinación del rey Saúl le indica que le había pesado haberlo puesto como rey. No se había vuelto Saúl en pos de Jehová y no había cumplido con las palabras de Jehová transmitida por el siervo Samuel. El siervo de Dios madruga para interceder por el rey Saúl, pero ya el juicio estaba dictado contra aquel gobernante. Así que vemos la reacción irreverente de Saúl y cómo Samuel llora, pero Jehová se arrepiente, le dice: no lo quiero, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Que a Dios no le pese habernos puesto en el lugar que nos ha puesto, amén. Que no nos pese en balanza como pasó con el rey allá en Daniel. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, gloria al nombre del Señor, porque Saúl siguió cometiendo errores.
siguió profanando la función sacerdotal. Él mismo empezó a hacer sacrificios cuando eso tenía un orden establecido por Dios. El pueblo comiendo carne cruda sin cocinar bien. El ejército hizo un montón de cosas que a Dios no le agradaron, gloria al Señor. Y finalmente Dios lo desecha de su presencia por no cumplir el mandato de Dios. Así que Dios desecha también a los gobernantes, ¿sabes? Cuando no hacen lo que tienen que hacer y no hacen justicia con el pueblo, Dios también los desecha. La cuarta parte de esta lección es un poquito fuertecita, ¿verdad? Porque habla de el momento en que Juan el Bautista es, gloria al nombre del Señor, pasado por una dura prueba, ¿verdad? Al punto de perder su vida. Dame la cabeza de Juan el Bautista. ¿Quién dice estas palabras? Estas palabras están dichas, gloria al nombre del Señor, por una muchachita que instruida por su madre, porque es lo que dice el texto, gloria al nombre del Señor. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta que comenzó a señalar los pecados de Herodes y de su familia. Sabemos que este rey le había quitado la esposa a su hermano, y Juan el Bautista le hacía señalar su pecado y le decía, tú estás mal porque estás con la esposa de tu hermano. Y ella pues tenía una hija y utiliza esta hija, ¿verdad? En el cumpleaños del rey Herodes, para que ella baile sensualmente, ¿verdad? Y todo lo que implica ese baile. Mire una madre incitando a la hija a hacer pocas vergüenzas. Eso es acá en Puerto Rico que se dice así, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y le pide entonces que para que se acabe el señalamiento profético y que Juan deje de estar diciéndole que están en pecado, pues que pida la cabeza de Juan el Bautista. Es un verso triste que presenta, ¿verdad?, cómo una madre manipula a sus hijos para hacer maldad. Eso no le agrada a Dios, hermano. Cuando usted manipula a sus hijos para hacer malo, usted está mal delante de la presencia del Señor. Aleluya. Así que Juan el Bautista pierde su vida, ¿verdad? Esta era la familia real, la de Herodes, la que estaba gobernando Israel en el tiempo de Juan el Bautista y Jesús. Herodes el tetrarca estaba atribulado al escuchar la fama de Jesús y lo asocia con el vil crimen que había hecho antes con Juan el Bautista. Fíjese que después Herodes había temido matar a Juan el Bautista por miedo a los judíos, obviamente porque quería establecer y mantener el control político y la estabilidad política de la región en tiempos del Imperio Romano, una época bien convulsa y bien difícil. Pero Juan el Bautista había denunciado al gobernante porque estaba con la esposa de su hermano, como les dije antes, Herodías, mujer de Felipe. Se dice que el crimen de este gobernante, más que haberse casado con su sobrina, es habérsela quitado vivo a su hermano y repudia a su verdadera mujer. Con esta unión, Herodes, llamado también Antipas, ganó el resentimiento del pueblo judío, ya que por un lado estaba unido con una parienta cercana, algo prohibido por las leyes levíticas, y había cometido adulterio al abandonar su primera esposa para unirse con otra mujer sin ninguna razón ilícita. Ese es otro problema en las familias de hoy, el adulterio. El mirar hacia el lado cuando ya tú tienes una compañera o compañero. Amén. Así que dentro de la crisis de esta familia se celebró el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías, llamada Salomé, danza en medio de todos, y la joven sumamente hermosa y seductora agrada en gran manera el posible ebrio Herodes y le promete que le va a dar todo lo que ella pide. Entonces la mamá aprovechó la ocasión para liquidar a Juan el Bautista. Triste por demás, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. A la gente no le gusta que le señales el pecado, que le digas que están mal. Gloria al nombre del Señor, que le diga que lo está haciendo mal, pero cuando lo están haciendo mal, hermano, va a tener consecuencias. Gloria al nombre del Señor. El rey no quería matar a Juan el Bautista. Gloria al Señor, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y lo guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Así que pues lamentablemente le cortan la cabeza y la irreverente muchacha le entrega a su madre el premio que ella creía que era un premio, hermano, porque pagaría con su vida las consecuencias de su pecado. El final de esta familia fue trágico, ya que Dios en su tiempo trajo juicio a la familia de este impío gobernante y demás miembros.
Se cuenta que en contraste uno puede ver el final que Herodes Antipas y Herodías tuvieron, porque de acuerdo a los relatos del historiador judío Josefo registra en su libro Antigüedades, la decisión de divorciarse de su primera mujer trajo el enojo de su padre Aretas, rey de Arabia, al ver que su hija había sido abandonada deshonrosamente. Durante este conflicto, Aretas destruye todo el ejército de Herodes Antipas, quien escapa a duras penas de la muerte por la intervención de los romanos. Y comenta la historia que cuando el emperador de turno supo que Herodías era la hermana de Agripa I, por consideración a su hermano, no la desterró y le permitió conservar todas sus propiedades personales. No obstante, esta mujer mostró un poco de virtud al rechazar la oferta del emperador y decidió sufrir con su esposo la misma sentencia, y así ambos fueron desterrados y murieron en el exilio en alguna parte olvidada de Lyon de Galia. Así la justicia divina alcanza a estos injustos. Juan el Bautista sufrió el martirio a manos de estas personas injustas, pero su galardón ha sido grande en los cielos. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que esta es la diferencia entre el final de un hombre justo y uno que no lo es. Y es triste, gloria al Señor, que dentro de una familia se presten situaciones como esta, gloria al nombre del Señor, de deshonrar esposa de su hermano y hacer esas cosas que no le agradan a Dios, hermano. Esas cosas no le agradan a Dios. El adulterio es pecado. El adulterio es pecado, gloria al nombre del Señor. Así que usted seale fiel a su esposa, seale fiel a su esposo, y si hay problemas, resuélvanlo. Busquen consejería matrimonial, busquen un psicólogo, busquen un médico. Si son problemas médicos, usted sabe que después de cierta edad aparecen ciertas condiciones en nuestros cuerpos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, que a veces nos quita hasta el deseo, gloria al Señor, de compartir en el matrimonio. Pues mire, busque ayuda, pídale al Señor que le ayude, hable, converse. Estos temas no se conversan en las iglesias. Pero hermano, hay que hablar de la menopausia, hay que hablar de la andropausia, hay que hablar de la tercera edad, hay que hablar de todas esas cositas y cómo mantener esa relación, porque vienen una serie de enfermedades a la vida del ser humano que van haciendo desgaste en la función, ¿verdad?, mental y en la función física del cuerpo humano. Así que oriéntese y busque ayuda. La quinta parte, andando como es digno de la vocación, Efesios 6, del 1 al 4. Dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este texto lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo le está dando consejos de sometimiento a la iglesia, porque la epístola de Efesios habla mucho del sometimiento, que es la cualidad primordial de un creyente. Someteos pues a Dios. Si nos sometemos a Dios, es más fácil someternos a las responsabilidades que tenemos como hijos, como padres, como esposas, como esposos y como los demás miembros de la familia. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Comienza en el capítulo 5, verso 21. Habla de que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Así que también le dice a los maridos que amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Deben amar a sus mujeres como a sí mismo, porque nadie maltrata a su propio cuerpo y nadie aborrece jamás a su propia carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gloria al nombre del Señor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Los hijos deben obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mientras usted esté en la casa de papi y mami, usted tiene que seguir las reglas y obedecer, amado hijo. Dice que debes honrar a tu padre y a tu madre, porque es el único mandamiento con promesa para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lamentablemente estamos viendo mucha juventud morir en las calles. Vemos muchos hijos rebeldes, desobedientes. Vemos muchos hijos
deshonrando a sus padres y a sus madres, abandonándolos a su suerte, ancianos que están completamente solos en sus casas, porque yo no tengo tiempo para cuidar a mi papá y a mi mamá. Lamento decirte que si tú eres ese tipo de personas y adoras a Dios, tú estás mal delante de la presencia del Señor, porque la Biblia te dice, honra a tu padre y a tu madre. Un creyente debe honrar a sus padres. Un creyente debe amar a su padre y a su madre, no dejarlos a su suerte ahí, que se defiendan como puedan en estos tiempos tan difíciles de crisis. Mira, hermano, gloria al nombre del Señor, sea paciente. Yo sé que a veces bregar con los padres ancianos no es fácil, pero tenga la paciencia de Dios, sea paciente, porque usted también algún día va a llegar a ese camino. ¿Y quién va a tener paciencia de usted? ¿Quién te va a cuidar a ti cuando estemos viejos y ancianos? Como me dice el hijo mío, mami, tú te tienes que cuidar, porque si tú no te cuidas, tú procura mantenerte saludable y hacer las cosas bien para que yo no tenga ese problema, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy honesto, muy sincero el chico. Pero mire, gloria al nombre del Señor. Honre a su padre y a su madre para que sus días se alarguen en la tierra que Jehová, su Dios, les da. Es bien importante amar a esos padres, hermanos, gloria al Señor, quererlos, ayudarlos en sus necesidades, porque nuestros padres nos necesitan. Hay muchas cosas en este mundo moderno que nuestros padres no están al corriente de esas cosas modernas y tecnológicas, ¿verdad? Qué difícil ha sido para nuestros padres integrarse a las redes sociales, al Zoom, al chat, integrarse a esta nueva tecnología. Para eso estamos nosotros los hijos, que hemos aprendido un poquito. Nuestros hijos saben un poquito más, los jovencitos tienen un dominio de la tecnología terrible. Sea paciente con ellos, porque todo ahora es por internet, todo ahora es por teléfono, hermanos. Vamos a ser pacientes con ellos, vamos a honrarlos, porque el Señor nos va a honrar a nosotros. Si nosotros honramos a nuestros padres, tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros, con amor. No vaya a ayudar a su papá y a su mamá de mala gana. Ay, aquí vengo a ayudar a mami porque esta mujer y estos viejos me tienen ya cansado. Mire, hermano, usted está en pecado. Usted tiene que convertirse a Cristo. Usted tiene que amar a esos viejos que dieron la vida por usted para que usted se educara y fuera lo que es hoy, hermano. Mire, yo amo a los viejos míos y de verdad que lo que ellos hacen por mí, hermano, yo no tengo palabras para agradecerle a esos dos seres maravillosos. Gloria al nombre del Señor. Así que también le dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Tú cosechas lo que siembras. Si fuiste un mal padre, no pretendas que tus hijos después te honren en la vejez. Aprende a amar a tus hijos, críalos con amor y la disciplina del Señor, pero no seas severo, no seas injusto, no seas cruel. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Aprende a amar a tus hijos y críalos en el amor y amonestación del Señor, para que cuando seas viejo ellos te cuiden sin necesidad de que tú se lo pidas. Amén. El amor es la base de todas las familias. ¿Por qué fracasan nuestras familias? Por la falta de amor, por la falta de consideración, por la falta de respeto, por la falta de educación, porque no se establecen límites en las relaciones, porque no se pone disciplina, porque no se fijan horarios, porque no se les dice a tal hora tú apagas el celular o yo me lo llevo para el cuarto. Eso es bien importante en el día de hoy. Dios mío, qué difícil se nos hace controlar la tecnología en los hijos. Pero somos nosotros los padres los responsables de hacerlo, amado hermano. Somos nosotros los responsables de educar y dirigir a nuestros hijos en el temor y el amor del Señor. ¿Por qué fracasan las familias? Porque no hay temor de Dios, porque no nos respetamos, porque en la iglesia abrimos la boca para alabar a Dios, pero en la casa abrimos la boca para hablarle palabras soeces a nuestros hijos y a nuestras esposas. Hermano, gloria al Señor. La Biblia dice que tus oraciones tienen estorbo cuando tú levantas tus manos con ira. Dice que no levantes tus manos con ira porque tus oraciones tienen estorbo. Si tú maltratas a tu esposa, si tú maltratas a tus hijos, no vayas a la iglesia a levantar las manos, aleluya y gloria a Dios. Porque si algo Dios nos ha permitido en esta cuarentena es que tú arregles tu vida con Dios. Han aumentado los casos de violencia, han aumentado los casos de maltrato a niños, hermanos, cuando este tiempo debió ser
para rectificar, para restaurar, para restituir. ¿Cuántos niños y esposas están locos de salir de esta cuarentena para tener libertad, hermano? Porque se han visto ahí con un hombre agresor, con un hombre abusador o con una mujer abusadora, porque también las hay, amada hermana. No le falte el respeto a su marido. Cuando se pierde el respeto en una relación, se acabó la cosa. Tiene que haber amor de Dios. Y si usted como sierva de Dios es una mal hablada, es una malcriada, usted se tiene que convertir a Cristo de nuevo. Porque ese testimonio que usted da es el que impide que sus hijos se conviertan al evangelio. Ese mal ejemplo que usted da en su casa es el que impide que sus hijos vengan al Señor. Y le van a decir, ay, eso que eres cristiano. Pues mire, dé el ejemplo en su casa. Esto va para los padres y las madres. Dé el ejemplo en su casa. Gloria al nombre del Señor. No venga a hacer oscuridad en la casa y luz afuera. Hay que ser luz dentro del hogar. Hay que mostrar valores cristianos. Hay que respetar a los niños, a las niñas. El Señor te los prestó por un tiempito para que tú los educaras. Respeta su intimidad. Respétalos, amén. Y esos hijos obedezcan en el Señor a sus padres. Si esos padres son buenos, honren a esos padres. Si esos padres no son buenos, pues mire, usted trate de hacer lo posible por ser un buen hijo, a pesar de que sus papás sean malos, hermano. Gloria al Señor, porque el Señor nos va a llamar a cuenta. No le hable malas palabras a sus padres, no los maltrate, no los lastime, no le robe el dinero, no le robe el dinero a sus padres ancianos. Cumpla con las obligaciones que tiene en el hogar. Provéale a ellos lo que ellos necesitan, alimentos, medicamentos, comodidades en su casa. Límpienle las casas, por Dios santo, aleluya. Tanto noticias de ancianos que viven en condiciones infrahumanas y uno se pregunta, ¿dónde está la familia? Dios del cielo, ¿dónde están los familiares? Amén. Dios nos va a pedir cuentas, amado hermano. No me vengas a decir que tú eres un creyente y tu papá está por allá en una esquina tirado o abandonado, o tu mamá, y tú no la buscas, tú no la ayudas, tú no le limpias la casa para nada. No me vengas a mí con ese testimonio, porque tienes que convertirte a Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si tú quieres ser honrado en tu vejez, honra. Honra a los que te cuidaron y te criaron, hermano, y vas a hallar bendición en tu vida para la gloria y la honra del Señor. Amén, gloria al Señor. El amor es la base primordial de una familia. Amén. Dios tiene que ser el centro de la familia. Hay mucha familia que ha rechazado la oportunidad de que Dios entre en sus vidas y los transforme y los cambie. Pero hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento en que tú le puedes pedir a Dios, Dios mío, yo quiero que tú entres en mi casa y me ayudes a resolver todos estos problemas que yo tengo con el esposo, con los hijos, con todo el mundo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y si nosotros seguimos las enseñanzas bíblicas, nuestras familias van a estar en victoria. Vas a ser una mujer virtuosa, vas a ser un hombre responsable, vas a ser un hijo amado, gloria al nombre del Señor, vas a ser un buen abuelo, una buena abuela, gloria al nombre del Señor, vas a ser un buen ministro del Evangelio. El ministro del Evangelio tiene que ser, aleluya, marido de una sola mujer. Tiene que respetar a su esposa en el ministerio, darle el honor y el respeto y el valor que ella se merece como mujer de Dios. Amén. Un hombre que ama a su esposa va a tener unas hijas excelentes. Un hombre que ama a su esposa va a tener unos hijos excelentes. Pero si tus hijos ven que tú maltratas a tu esposa, vas a tener problemas en el ministerio y en toda tu vida. Así que no permitamos que nuestras familias sigan fracasando. Todavía hay oportunidad de vida, hay oportunidad de salvación. Amén. Para que el Señor restaure nuestra familia. Y si estás en ese proceso en que necesitas restauración, te invito a buscar al Señor. Te invito a buscar ayuda y te invito a buscar a un pastor, ministro o consejero espiritual que te pueda ayudar para resolver las situaciones más difíciles de tu vida. Pastor, no toleres que a ninguna mujer la maltraten. Pastor, no toleres que a ningún hijo lo maltraten. Tú tienes que denunciar al maltratante. Tienes que establecer una buena consejería porque de eso nos va a pedir cuentas el Señor. Amén. Y cumplimos con la ley y cumplimos nuestra responsabilidad como ministros del Evangelio. Así que el amor es la base primordial de la iglesia. Porque sin amor un hogar no puede funcionar. Y no es que va a haber besos y abrazos todos los días, porque el amor tiene sus etapas, pero esa persona está ahí.
Esa persona está ahí para sostenerte, para ayudarte. Amén. Y esa persona, si ha sido fiel a ti, sé tú fiel a ella. Amén. Y no permitas que el fracaso llegue a tu familia. Evítalo en el nombre del Señor, porque son bien dolorosas las consecuencias. ¿Qué tal si oramos al Señor? Únete conmigo en oración y le pedimos al Señor por nuestras familias. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la familia hermosa que tú me has dado. Te doy gracias por los padres maravillosos que me has regalado, que han sido una bendición para mi vida, que han orado, Señor, han llorado, han sufrido junto a nosotros en las buenas y en las malas. Te doy gracias por ellos. Bendícelos de manera especial y dale salud. Bendice a mis hijos amados, Señor amado. Ayúdalos a ser muchachos de provecho para la gloria y honra de tu nombre, que ellos crezcan en la gracia y en el temor de Dios. Bendice a mi familia, a mis hermanos, a mi cuñada, a mis sobrinos, Señor amado, a mis primos, Señor, a la distancia, a mis tíos, a mis tías, a toda mi familia, Padre, bendícela de una manera especial. Tu palabra dice que en ti serían benditas todas las familias de la tierra, Señor. Bendice a la familia. Ayúdanos a enfrentar los retos que conlleva la vida diaria. Ayúdanos, Señor, a sobrepasar las crisis y ayúdanos, Señor, a retomar el amor que hemos perdido en familia, Padre eterno. Restaura el matrimonio quebrantado. Restaura a la mujer, Señor amado, que no encuentra solución a su problema. Restaura a los hijos, a aquellas familias que han perdido un ser querido en estos días. Te pido que les des consuelo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Señor amado, si en este momento hay alguien pensando en terminar su relación matrimonial, yo te pido, Padre, que tú lo detengas y que puedan buscar las soluciones necesarias para restaurar su familia. Entra en cada hogar, entra en cada familia, Dios mío. Permite, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo toque a esos varones, a esas varonas, a esos hijos, a esos abuelos, a esos nietos, a esos primos, a esos sobrinos, a esos tíos, y que las familias que todavía no han venido al Evangelio se conviertan a ti. Trae familias a la iglesia. Trae familias a la iglesia. Oh Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a los ministros del Evangelio que están cumpliendo su responsabilidad. Y bendice a sus familias, Señor. El reto para ellos no es fácil, pero te pido que les des gracia y sabiduría para gobernar bien su casa y así gobernar bien la grey de Dios. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y abrace a su familia en el amor de Dios. En este tiempo de distanciamiento social no está prohibido abrazar a su familia. Vaya, abrace, bese a sus hijos y dele gracias a Dios por esa familia hermosa que usted tiene. Que le bendiga.